Bienvenidos, ciudadanos pensantes y resistentes. Esto es el sarcasmo de la noticia, donde la verdad no se maquilla, se desnuda, se ríe y se expone. Soy Gus en tu mente, y hoy, prepárense, porque lo que viene es más fuerte que el café sin azúcar en casa del FMI. ¿Alguna vez te has preguntado si un país puede ser gobernado desde la niebla mental, y no precisamente la de un alto nivel de pensamiento? Pues quédate hasta el final, porque lo que está saliendo a la luz en Colombia no es humo de reforma, es otro tipo de humo. ¿Qué es invisible? Afecta decisiones de un Estado, se niega públicamente pero deja rastros en la mirada y en la letra. Piénsalo mientras desnudamos la farsa del día. La Comisión de Acusación del Congreso de Colombia ha abierto una investigación preliminar contra Gustavo Petro. Sí, el mismo que prometía el cambio, pero no aclaró si era hacia adelante, en reversa o en caída libre. Todo comenzó cuando el excanciller Álvaro Leiva, en 3 cartas directas y sin anestesia, denunció ser testigo de algo más preocupante que el alza del dólar, la supuesta drogadicción del presidente. Y aquí no hablamos de adicciones metafóricas al poder o a Twitter, hablamos de sustancias que, de ser cierto, podrían explicar algunas de sus decisiones desconectadas de la realidad nacional. ¿Puede alguien gobernar un país en ese estado? ¿Es ético? ¿Es funcional? ¿Es moral? Wilson Ruiz, exministro de Justicia, no quiso quedarse mirando desde el palco. Tomó esas cartas como quien toma un fósforo cerca de gasolina institucional y boom, abrió la denuncia que hoy sacude a la Casa de Nariño. Esto ya no es un chisme de pasillo en Palacio. Es una indagación formal. Se citará al mismo Álvaro Leiva para que jure bajo palabra lo que escribió con rabia, preocupación y, tal vez, responsabilidad patriótica. La pregunta que retumba en los pasillos del Congreso es, ¿gobierna Petro o gobierna su sombra? Leiva va más allá. Asegura que el ambiente de violencia en Colombia no es casual. Que desde la cumbre del poder se incita a la confrontación y que ese liderazgo emocionalmente alterado está llevando a Colombia a un despeñadero moral e institucional. Y como buen estoico, recordemos, la virtud no se grita, se demuestra. El autocontrol es el principio del buen liderazgo y el caos interior, la antesala del derrumbe de las repúblicas. Entonces, ¿debe Petro irse? Leiva no lo dice con odio. Lo dice como quien ve a un amigo perdido entre tormentas internas, que se le ayude, sin egoísmos, para que recupere su salud, pero que asuma las consecuencias de sus actos. La enfermedad, si la hay, no exonera de responsabilidad. Porque Colombia no merece ser víctima de la confusión mental de su mandatario. ¿Crees que un presidente en presunto estado de drogadicción puede seguir ejerciendo el poder? ¿Debe investigarse hasta las últimas consecuencias, o esto es otra jugada política? ¿Qué es invisible? Afecta decisiones de un Estado, se niega públicamente pero deja rastros en la mirada y en la letra. Respuesta, la adicción del poder, y las otras adicciones también. Y si todo esto es cierto, Colombia no solo está gobernada por el caos, sino por algo aún más oscuro, el silencio cómplice de quienes lo permiten. Nos vemos en el próximo video, donde la ironía es un recurso, pero la verdad es una necesidad. Soy Gus en tu mente, y esto fue el sarcasmo de la noticia. Recuerda, cuando el poder se droga, la democracia se desmaya. Vamos con la noticia. Abren indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por cartas de excanciller Leiva, donde denuncia ser testigo de la drogadicción de Gustavo Petro. Denuncia de Wilson Ruiz fue clave. El exministro de Justicia Wilson Ruiz escaló las cartas de Leiva a una denuncia, y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue la que dio apertura a la investigación. El 10 de junio de 2025, la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso de la República expidió un auto mediante el cual ordenó la apertura de una indagación previa en contra del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. La decisión respondió a una denuncia presentada por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que señaló la necesidad de investigar posibles irregularidades derivadas de afirmaciones hechas por el excanciller Álvaro Leiva Durán. Según el documento, Leiva le dirigió 3 cartas al presidente Petro, en las cuales sugirió que éste podría estar involucrado en problemas de drogadicción, los cuales, de ser ciertos, afectarían el cumplimiento de sus funciones como jefe de Estado. El contenido, circunstancias y finalidad de las 3 cartas que dirigió al presidente de la República serán objeto de la declaración jurada que se le exigirá al exfuncionario, como consta en la resolución de la comisión.
Los representantes investigadores Carlos Alberto Cuenca Chaux, coordinador, Olga Lucía Velázquez Nieto y Wadid Mansur Inbet firmaron el auto que también ordenó incorporar al expediente 2 de las cartas enviadas por Leiva y notificar a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para certificar la calidad formal e investidura del presidente. En ese sentido, en el auto se afirma que las cartas suscritas por el exministro Álvaro Leiva Durán contienen afirmaciones que ameritan verificación, en tanto podrían comprometer el cumplimiento de los deberes funcionales, la moralidad pública y la idoneidad del jefe de Estado. Álvaro Leiva deberá declarar. Además, se comisionó a la Policía Judicial para ubicar a Leiva Durán con el fin de notificarlo y citarlo a rendir testimonio, mientras el cuerpo técnico de investigación deberá acompañar y documentar la diligencia testimonial que se realizará de forma virtual. La etapa de indagación previa busca establecer si se ha cometido una falta disciplinaria y si existe mérito para avanzar con la actuación. Según los representantes investigadores, la recepción del testimonio de Leiva resulta indispensable y pertinente. Lo que dijo Leiva sobre el atentado contra Miguel Uribe. Por su parte, Leiva publicó un mensaje público dirigido al presidente Gustavo Petro, con el que recordó una advertencia previa sobre el peligro de exponer y atacar desde el poder a figuras políticas. Entonces, ¿qué, Gustavo? ¿Qué?, reprochó Leiva, en citación a su última carta publicada para el mandatario. En esa carta, había preguntado, ¿y es que no se da cuenta que, al seguir maltratando y sindicando de desafortunada manera al presidente del Congreso y a otras dignas personalidades de la nación nos está colocando en la picota pública? Si matan a cualquiera de ellos, entonces ¿qué, Gustavo? ¿Qué? Para Leiva, el ambiente de crispación se relaciona directamente con la postura del gobierno. Estamos siendo testigos de los resultados de haberse incitado y estar incitándose a la violencia desde la cima del poder, afirmó. Además, responsabilizó al propio presidente, a quien acusó de invocar la tropelía para el logro de personales cometidos. El reclamo de Leiva fue más allá del señalamiento político. Consideró que, dado el actual contexto, Petro debería abandonar el poder de manera institucional. Él debe irse. Se le debe ayudar. Ya se había dicho, sin egoísmos, con las necesarias exculpaciones y seguridades que le garanticen al doctor Petro su plena recuperación en total sosiego, planteó. También reiteró en su mensaje que la supuesta enfermedad del presidente no exime sus responsabilidades legales. De oponerse, el tiempo le pasará la cuenta, la cárcel. Recuerden, su enfermedad no es un eximente de responsabilidad. Bueno, mis viejos queridos, ya pueden volver a buscar los lentes, pero no para leer, sino para escuchar cómo se cae a pedazos este circo político noticioso. Gracias por quedarte hasta el final, y no olviden tomarse la pastilla del sarcasmo diario. Nos vemos. Soy Gus en tu mente, en el sarcasmo de la noticia.